Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión y antropólogo, con estudios en microbiología clínica, pero con dedicación y mucho interés de trabajo con los pueblos étnicos de Colombia, pueblos afrocolombianos, campesinos e indígenas en temas de salud. Yo soy el instructor de este curso, que ya llega a su última semana. Estamos empezando justo hoy, 27, la última semana del curso. En cierta forma me preocupa no haber tenido como mucha participación en las sesiones en línea en realidad, aunque me deja un poco más tranquilo saber que sí han participado en los foros y han estado enviando las evidencias, cual es supremamente importante en realidad. Hoy estamos pues en la última semana del curso con un tema supremamente interesante que es adecuación sociocultural. ¿Cuáles son los objetivos de esta cuarta semana? El primero es elaborar una propuesta de intervención para la prestación de servicios de salud con pertinencia étnica, según la cosmovisión de cada pueblo y el reconocimiento de las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud. Hemos visto a lo largo del curso algunos problemas identificados en la primera semana de que las barreras culturales impiden pues la atención adecuada, digamos, a pacientes indígenas. Hemos hablado y hemos reconocido el sistema médico tradicional, ancestral. Hablamos muy claramente que, si bien es cierto, puede que ese sistema no nos interese para practicarlo, pero sí debemos saber que existe y que lo debemos respetar. Y también vimos la semana pasada las competencias culturales, cómo construyo yo competencias culturales y qué son esas competencias culturales. Hablamos de ética, de interés, de diálogo de saberes, de diálogo intercultural como la herramienta más importante para las competencias culturales, ¿cierto? Entonces ya en esta semana última, la propuesta es hacer un escrito de intervención para superar esas diferencias culturales y mejorar la prestación de servicios de salud, ¿no? Proponer una estrategia de abordaje para hacer una verdadera atención en salud con pertinencia étnica. Ese es el tema de, de esta semana, de esta última semana, y espero pues que le encuentren el interés y que puedan resolver las evidencias de esta semana, que ya las vamos a ver. Una es participar en un foro y la otra es justo construir esa propuesta de intervención. Les recuerdo que este curso de atención en salud con pertinencia étnica inició el 3 de junio y acabará ahora el próximo 8 de julio. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 6 de julio, con el fin de realizar actividades de finalización de curso y cierre para el día 8. El día 6 a las 12 de la noche se reciben las evidencias. El día 7 estaremos calificando las últimas evidencias. Y el 8 antes de mediodía debo estar reportando al ministerio, al SENA, perdón, las personas que aprobaron o desaprobaron el curso. Entonces, por favor, no olviden, recuerden que en el SENA no se penaliza el envío tardío de las evidencias. Si ustedes, ya que empezamos hoy la cuarta semana,
deben una evidencia de la primera semana o de la segunda o de la tercera, la pueden enviar. Y también hay creo que uno o dos que ya enviaron las evidencias de la cuarta semana, o sea, mm, las evidencias se pueden enviar por adelantado o se pueden enviar evidencias atrasadas y no se penaliza. Lo importante es que ustedes recuerden que cada semana hubo como mínimo 2 evidencias calificables y que esas evidencias calificables debieron enviarlas para obtener la nota, la calificación de aprobado. Si no lo hicieron, todavía tienen una semana hasta el 8 de julio, por favor, hasta el 6 de julio a las 12 de la noche, para que por favor las envíen. Entonces, bueno, ¿cuáles son las evidencias de esta semana? La primera es una evidencia de desempeño foro temático, los muros que nos separan. La identificación de las barreras culturales es el primer paso para la implementación de acciones que permitan prestar servicios de salud con pertenencia cultural y con ello garantizar un acceso real y con calidad a los mismos. Una vez revisado el componente sobre las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud, los invitamos a participar en el foro temático argumentando y debatiendo sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas personas asisten a los servicios de salud y otras no? Creo que esa es una pregunta, sí, muy interesante y a la vez es sencilla, pues la sencillez no le quita lo interesante, pero ¿por qué unos deciden asistir y otros no? Porque se sienten respetados, se sienten representados, sienten que los prestadores de servicio los están tratando bien, sienten respeto por su cultura, entonces van. Las personas deciden no asistir a los servicios de salud cuando sienten que en el hospital los tratan mal, no les prestan un adecuado servicio, en fin, ¿cierto? Y eso pasa mucho pues con los pueblos indígenas. A veces hay hospitales y hay una población indígena importante y no llega ningún paciente indígena al hospital. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegan? ¿No? Y se preguntan, ¿será que los estamos tratando bien? ¿Será que estamos respetando su cultura? ¿Será que estamos pasando por encima de ellos? ¿Qué está sucediendo? Entonces, siempre habrá personas que asisten a los servicios de salud y siempre habrá personas que no asisten. Una pregunta clave, digámoslo así. La segunda pregunta es por qué algunos pacientes se adhieren al tratamiento y otros no. Esa es una pregunta que no solo aplica pues para los pueblos étnicos, pueblos indígenas, sino para todo en general, porque en realidad, mm, ¿será que yo le expliqué bien al paciente cómo tomar el medicamento, cómo aplicarse la insulina, cómo aplicarse la inyección, cómo se debe tomar el tratamiento de la tuberculosis? ¿Será que yo se lo expliqué bien al paciente? ¿Será que el paciente siente empatía en su trabajador de la salud? ¿Será que el trabajador de la salud le explicó adecuadamente al paciente con el debido respeto, con el buen tono de voz y demás? ¿O será que lo que hizo el trabajador de la salud fue regañar al paciente? Porque muchas veces nos gusta regañar a los pacientes. Yo siempre le digo a los aprendices y a mis estudiantes en la universidad, no, nosotros no somos jueces y si me llega un paciente enfermo de tal cosa o se subió un poquito de peso, se le subió un poquito el azúcar o se le subió un poquito la presión, eh, o no está haciendo el ejercicio que nosotros tenemos, pues a saber qué inconvenientes ha tenido el paciente, pero no podemos llegar y sencillamente juzgarlo y regañarlo. Es lo fácil, eso es lo fácil. Más fácil hacer eso que ponerse a preguntar qué pasó y a ponerse en los zapatos del otro, pero porque algunos pacientes se adhieren al tratamiento y otros no, eso dependerá mucho, mucho del trabajador de la salud. Claro, también depende del paciente.
porque si es un paciente, por ejemplo, consumidor de alcohol, de sustancias psicoactivas, pues la adherencia va a ser difícil. Pero depende muchísimo del trabajador de la salud, de la forma como ese trabajador de la salud eh, lo abordó, le explicó la forma del tratamiento. Entonces es una pregunta clave también, ¿no? ¿Por qué se adhieren y por qué no? Y la tercera pregunta es, ¿qué experiencias conocen las que por algún tipo de barrera cultural las personas no hayan hecho uso de los servicios de salud? Y aquí es súper importante, entonces resulta que los, hablábamos el otro día, los indígenas llegan descalzos y la enfermera o el vigilante no los deja pasar. O la mujer llega solo con paruma, sin blusa, y no la dejan pasar, o llega oliendo a feo, ¿cierto? O viene la parturienta con la mamá, la suegra y la partera, y entonces la enfermera no los deja pasar. O la más sencilla, la barrera cultural más sencilla, el idioma. Llegan los pacientes a urgencias y empiezan a contar lo que le pasa al niño, pero resulta que no saben hablar español, entonces lo dicen en lengua y resulta que el médico no sabe nada de esa lengua y no hay un traductor. Entonces ahí se conforma una barrera cultural. O lo que pasa en las parteras, yo lo mencioné el otro día, en las parteras con las mujeres que van a tener parto, que pues deciden, bueno, voy a quedarme con la partera porque me trata mejor y además me entrega la placenta y para mí como indígena la placenta es supremamente importante. Tengo unos rituales alrededor de la placenta y necesito la placenta para cumplirlos, pero si me voy al hospital no me permiten recuperar mi placenta y al no permitirme recuperar mi placenta, pues yo ya digo, no, yo no quiero volver al hospital, no vuelvo a tener mis hijos en el hospital y le voy a decir a mis amigas y compañeras que no vayan al hospital. Entonces ahí se crea una barrera cultural. Entonces la idea en este foro, recuerden, es responder esas tres preguntas y por favor comentar sobre lo que dicen algunos de los compañeros, sobre eh, las personas que sí asisten a los servicios de salud y por qué otras no, por qué unas se adhieren y por qué otras no. Y en general, qué barreras, siendo la barrera más importante la del lenguaje, qué barreras impiden que algunas personas vayan a los servicios de salud. Entonces, esa es la primera evidencia, el foro. La segunda evidencia es un ejercicio aplicativo que se llama Construyamos un puente. Las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud han significado en muchos contextos un aumento de los índices de morbilidad y mortalidad para eventos de alto interés en salud pública. De allí que la importancia de reconocerlas y de generar propuestas para su eliminación se convierten en un puente construido a partir de los diálogos interculturales entre la medicina occidental y la tradicional, mejorando con ello la calidad de vida y salud de las minorías étnicas y garantizando que se brinde un derecho a la salud. A partir de las barreras culturales identificadas por los compañeros en el anterior foro, elabora una propuesta de intervención a partir de la cosmovisión y prácticas culturales de algunos de los grupos étnicos presentes en su contexto para eliminar esas barreras. Entonces, el compañero habló de que existe la barrera de la lengua. ¿Qué propuesta voy a hacer? Voy a hacerle una propuesta al centro de salud para que contrate un traductor, un enlace indígena, o para que capacite personas en la comunidad que cumplan la labor de acompañantes de los pacientes. Hay muchas estrategias para romper esa barrera del idioma. Otra barrera, lo de la placenta. Entonces, instaurar en el hospital un programa en el cual si la mamá
me pide la placenta, se la entrego en una bolsa, le doy unas indicaciones de bioseguridad y se la entrego. Eso incluso está respaldado por una ley. Entonces, las personas pueden acceder realmente a la placenta si así lo quieren. Entonces, estoy ahí rompiendo una barrera. Que las mujeres no quieren ir al control prenatal porque resulta que el nuevo rural de enfermería es un hombre, es un enfermero jefe, y a ellas no les gusta que sea un hombre que las examina. Hay un bloqueo, digamos, cultural para que ellas permitan que sea ese hombre quien las examine. Entonces, pues bueno, vamos a ver si puedo hacer un cambio, traer la enfermera de consulta externa para la control prenatal de los indígenas y ese día me llevo al enfermero a consulta externa. O intento hacer un equipo mixto del enfermero con un auxiliar de enfermería para que sea la auxiliar la que haga el examen, la revisión ginecológica, que se entrene para ello. Bueno, hay muchas posibles barreras culturales que se pueden tener, que los indígenas llegaron muy sucios, vienen descalzos, llenos de barro. Bueno, vamos a tener una sala especial para recibir a los pacientes indígenas, donde va a haber un lavapiés, ¿cierto? Donde vamos a tener para esa sala unas batas para ponerle a las mujeres que lleguen sin camisa, por ejemplo, a los hombres también que lleguen sin camisa. Entonces se les va a dar una camiseta o se les va a poner una bata, ¿cierto? Estoy planteando una estrategia que va a romper esa barrera cultural, ¿cierto? La del idioma, la de la forma de vestir, la de la forma de llegar, la de la forma de parir. Entonces también las mujeres no están queriendo venir a tener parto al hospital porque lo tienen que tener acostadas y a ellas les gusta es de pie, así cogiéndose de unas cuerdas o de una sábana. Entonces yo también lo puedo solucionar, puedo hacer una propuesta para romper esa barrera y tener una sala de partos intercultural. Y también puedo tener una propuesta de que los partos de las mujeres indígenas sean acompañados de parteras. Buenísimo, ¿cierto? Yo, para un hospital las parteras son unas aliadas, no son para nada competencia ni un estorbo. Muchos colegas a veces piensan, no, por culpa de esas parteras, me llegan todas las complicaciones, habidas y por haber. No, estoy seguro que quizás hay una materna u otra que se complicó, pero ellas han de haber atendido un montón que no se complicaron. Las parteras tienen mucho conocimiento ancestral que les permite mm, atender partos y pasar esa información durante muchas generaciones y mantienen una información supremamente valiosa. Entonces, el incorporarlas en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva puede romper una barrera y permitir que las pacientes vengan, porque dicen, ah, no, allá está la partera que es de mi comunidad, que habla mi lengua, y la partera va a participar en el control prenatal que me van a hacer, entonces yo me apunto. Y se puede hacer así y me parece súper bien, estoy rompiendo una barrera y lo puedo hacer. Entonces esas son las dos evidencias, participar en el foro, la primera y segundo, la construcción de un puente. Algunos conceptos importantes de esta última semana, el enfoque diferencial. Según la guía técnica del Ministerio de Salud, el enfoque diferencial permite comprender la compleja realidad social, las barreras culturales, para asimismo realizar acciones que contribuyan a eliminar todas esas formas de segregación y discriminación de los pueblos étnicos. Esto es clave porque yo no puedo atender a los pacientes que atiendo en la ciudad de la misma forma que los que atiendo en el campo o en la selva.
Si yo tengo que atender campesinos o migrantes o habitantes de calle incluso, no lo veamos solo desde el enfoque étnico, pero cada grupo poblacional será diferente y tendrá un enfoque diferencial. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que en la ciudad se trata de una manera particular. El paciente debe ir todos los días hasta el centro de salud, tomarse el medicamento, ser revisado por la enfermera, pero imagínense en una comunidad de selva por allá bien metida, que esté a 7 horas caminando del pueblo, no tiene presentación que yo le pida al paciente que venga todos los días. Tampoco quizás de que el paciente se salga de su comunidad y se venga a vivir al pueblo. ¿Y quién lo va a mantener? Si es que él en la comunidad tiene todo, tiene su casa, tiene agua, tiene alimento, pero ahí en el pueblo no tiene nada. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que él tiene que cambiarse y transgredir, digamos, su cultura, pues para poder recibir el tratamiento? ¿No será que podemos hacer una adecuación cultural con un enfoque diferencial para que él de una u otra forma reciba el tratamiento en su propia comunidad? Claro que lo podemos hacer, hay vías y las tenemos que buscar y las tenemos que aplicar. Para realizar el verdadero enfoque diferencial debemos considerar las condiciones y particularidades de los sujetos a nivel individual y colectivo, aspectos como el género, la pertinencia étnica, el estado de salud, la situación psicoafectiva, las condiciones de discapacidad o vulnerabilidad, las situaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas y aquellas denominadas de urgencia o emergencia que para el caso colombiano son el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los desastres naturales. Desastres que estos días hemos visto mucho con el tema de la lluvia. Entonces, en realidad, como les digo, no es lo mismo atender a un paciente en la ciudad que atenderlo en la zona rural. No es posible, no es lo mismo atenderlo en una zona rural de una zona campesina con vías de acceso, con cierta infraestructura pública, de carreteras, de escuelas, de demás, a tener que atender un paciente que es de la selva, ¿no? Tiene unas condiciones muy diferentes. Pacientes que tienen muchas limitaciones por el conflicto armado, no se pueden mover, no pueden salir a tales horas, no pueden mm, visitar ciertas comunidades porque si viene de una comunidad y esa comunidad se estima que es cercana a un grupo pero resulta que en la otra comunidad donde hay brigada de salud, pero esa otra comunidad es vista como cercana al grupo contrario, entonces no puede ir allá. Existe una barrera invisible, un límite. Entonces, hay que hacer un enfoque diferencial, hay que tener en cuenta pues todos estos aspectos que pueden hacernos, eh, sí, pueden hacernos modificar, digamos, las condiciones con las cuales nosotros vamos a atender determinada comunidad. La interculturalidad en el marco del enfoque diferencial. Para desarrollar una atención en salud con enfoque diferencial, la interculturalidad se constituye en una perspectiva importante a partir de la cual se pueden promover procesos de construcción conjunta con los grupos étnicos, teniendo en cuenta que posibilita un proceso comunicativo que propone la definición de condiciones específicas para una interacción equitativa entre grupos culturalmente diferentes, cada uno con su verdad, su visión del mundo y un marco de referencia de la realidad muy diferente. Y realmente aquí vale la pena resaltar que eso es la interculturalidad. La interculturalidad es cuando las culturas dialogan, se comunican, hay una relación entre las culturas. Eso es la verdadera interculturalidad. De lo contrario, tendríamos que quedarnos solo con el concepto de multicultural. Hay muchas culturas, pero cada una por su lado.
Y ese no es el punto. Hay que hacer interculturalidad, hay que poner a hablar las culturas. Yo, como trabajador de la salud, pertenezco a una cultura, pero yo no permito que mi cultura me bloquee para atender a personas de otra cultura diferente. Pena, está haciendo mucho calor por acá en Medellín. Eh, Según la OPS, la interculturalidad está basada en el diálogo de saberes, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de reconocer, respetar y conceptar. Eso es importante. La interculturalidad está basada en el respeto, en el diálogo. La interculturalidad no es que mi cultura es la buena, las otras son malas, entonces yo impongo, no. La interculturalidad es dialogar, respetar, concertar, reconocer y evitar a toda costa imponer o avasallar, ¿cierto? Atropellar con mi cultura a las otras, porque muchas veces pensamos que lo mío es lo que es bueno, lo que es de otros, la forma de comportarse de los otros siempre va a ser mala, pero la mía sí es buena. Y nos cuesta entender que sencillamente pueden ser comportamientos culturales diferentes. Ninguno es bueno ni ninguno es malo, sencillamente son diferentes. Y así lo deberíamos entender. En este sentido, la interculturalidad comprende definir un espacio y unos tiempos para que exista un encuentro entre los diferentes grupos humanos para que cada uno exprese su identidad cultural. Claro, todos tienen derecho a contar y a expresarse eh, libremente. Segundo, evitar la discriminación personal, familiar e institucional. No puede ser que en un hospital, que es una institución mmm, destinada a atender a todos los pacientes por igual, se atienda mejor a la población afro que a la indígena, o a la indígena que a la afro, como se atienda mejor a la población mestiza que a los afro, que a los campesinos. No, no deben haber ese tipo de discriminación. Cuando estamos en salud, todas las personas tienen los mismos derechos y así lo debemos ejecutar en nuestra prestación de servicio. El tercer punto, ¿qué más comprende la interculturalidad? Comprende promover el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. Yo siempre digo que viajo mucho y trabajo en el Chocó, digo con mucha alegría que el Chocó es inmensamente rico en culturas, que hay 7 grupos étnicos indígenas, más un grupo étnico afro, más los paisas que emigraron allá. Yo puedo estar hablando de 9 culturas diferentes, 9 formas de pensar diferentes, 9 formas de, de educar a los niños diferentes, 9 formas de comer diferentes, ¿cierto? Eh, y las culturas pueden convivir y se mezclan y eso enriquece. Por el contrario de opacar, el hecho de que dos culturas dialoguen y se complementen enriquecen a la comunidad. El cuarto punto de la interculturalidad es favorecer la toma de conciencia de un mundo global e independiente, accediendo a claves de desigualdad económica y la necesidad de paliar desventajas. Si bien es cierto, pues somos diferentes y debemos respetar las diferencias, en medio de esas diferencias todos tenemos los mismos derechos. Si los derechos se modifican por las diferencias culturales, estamos mal. No puede ser que en Colombia tenga más derecho el bogotano que el paisa, más derecho el paisa que el indígena, más derecho el indígena que el afro.
No, todo es globalizado y todos, aunque seamos diferentes, tenemos los mismos derechos y así debería ser. El quinto punto es afrontar los conflictos de forma positiva, no negando que existen y son reales, sino asumiendo que son motores de cambio para mejorar. Eso también es, pues, no, no podemos tampoco pensar que todo va a ser perfecto y no van a haber conflictos. Siempre en el ejercicio de la interculturalidad, cuando más de dos culturas hablan, dialogan, se complementan, pueden haber temas conflictivos. Y en esos temas conflictivos no tiene que decir pues que no hay conciliación y que se tienen que separar para nada. En ese punto de temas conflictivos lo que hay que hacer es complementarse, acercarse, aceptar la diferencia, afrontar el conflicto y dialogar. Entonces, en conclusión, en un sistema intercultural eh, debe haber espacio y libertad para que cada cual se exprese, se deben evitar las discriminaciones, se debe promover el reconocimiento de las diferencias, se debe facilitar la conciencia del mundo globalizado y se deben afrontar los conflictos de una forma positiva, teniendo presente que siempre habrán conflictos, pero que no importa, estos se pueden superar. En este proceso es vital reconocer el lugar de la medicina tradicional y ancestral como institucionalidad propia de cada pueblo y comunidad, institucionalidad que cuenta con sabedores especializados y prácticas y métodos propios de intervención, formas diferentes de transmisión del conocimiento y recursos terapéuticos como rituales, cantos y ceremonias. La medicina tradicional, perdón, mantiene todavía su vigencia. Han sido cientos de años en los cuales la medicina tradicional le ha permitido a los pueblos pervivir, y hablo de medicina tradicional no solo en los indígenas, también en los pueblos afro, ¿cierto? La medicina tradicional no pierde vigencia. Si bien es cierto, muchos indígenas ya buscan en la ciudad ir al médico, ir al hospital y recibir tratamiento occidental, hay muchas poblaciones y muchos pueblos que siguen creyendo y siguen utilizando sus sabedores ancestrales. Que por supuesto en muchas ocasiones solucionan el problema, pero en otras no. Y, y hay gente que dice, es que esa medicina tradicional no sirve, no, sirve para muchas cosas, pero a veces no, al igual que la occidental. Yo le digo eso a mis estudiantes de medicina, que no creamos que la medicina occidental es perfecta, para nada. La medicina occidental también se equivoca, también da tratamientos erróneos, también colocamos medicamentos que no funcionan bien, ¿cierto? Y fallamos, pero en muchas ocasiones sí lo logramos. La medicina tradicional igual, en muchas ocasiones lo logra, en muchas otras falla, infortunadamente, pero siempre es susceptible de, de solucionarse, de cambiar, de que también las medicinas, ninguna de las dos es perfecta. Bueno, en esta discusión un aspecto de interés son las denominadas enfermedades culturales. En algunos pueblos y comunidades existen enfermedades de origen cultural que afectan de manera específica a algunos pacientes. Tienen un referente de la religiosidad y la espiritualidad del grupo, pero no son reconocidas en el sistema alopático de medicina occidental. Por tanto, su tratamiento necesariamente debe ser realizado por un médico tradicional. Y esto pues también es importante porque en la medicina occidental el determinismo de todas las enfermedades es biológico. Ocurrió una alteración biológica y esa alteración biológica es la que produce la enfermedad. Pero en los pueblos
indígenas y también en los afro, y también en el mundo occidental existen algunos determinismos mágicos espirituales. Y digo también en el mundo occidental porque uno lo escucha, ¿no? Ah, me enfermé porque me mandaron mala energía o que allá había una mala energía y me terminé enfermando. O alguien quiso hacerme daño y me terminé enfermando. En fin, ese tipo de enfermedades culturales, mágicas o espirituales, pues no tienen un determinismo biológico, sino es un determinismo, sí, cultural mágico, espiritual. Y ese tipo de enfermedades, pues generalmente será difícil intentar abordarlas desde la medicina occidental con algún medicamento. Un ejemplo clave es el mal de ojo, ¿no? El mal de ojo, muchos colegas pues han visto en sus rurales que llegan niños con mal de ojo y uno de la medicina occidental lo va a curar hidratándolo y pasándole algún medicamento, pero hasta que no llegue el sabedor ancestral a quitarle ese mal de ojo, muchas veces el niño va a seguir con diarrea, con diarrea, con vómito y va a convertir en un problema serio y hasta que no reconozcamos que el tratamiento también tiene algo de componente espiritual, pues no va a ser a veces difícil. Ahora, ¿cómo entender ese comportamiento espiritual? Porque yo sé que muchos no creerán, pues dicen, no, es que todos los determinismos en salud son biológicos, pero ¿por qué a veces esas enfermedades llamadas como culturales o espirituales terminan siendo en realidad curadas por el Haybaná? Hay un concepto de un antropólogo muy famoso que es Levi Strauss, que dice claramente que existen unos rituales que tienen una eficacia simbólica. Y entonces está allí el paciente en la mesa, rodeado de su familia, rodeado de la comunidad, rodeado de las personas más importantes de la comunidad, que son el jaibaná, el toquero, el yerbatero. Y ese simbolismo, esa práctica, ese simbolismo termina teniendo una eficacia en el paciente que nosotros difícilmente la evaluamos o la podemos medir, ¿cierto? Yo desde la medicina occidental también lo digo que pasa a veces cuando uno está en urgencia. Yo trabajé muchos años en urgencia. A veces llegaban los pacientes, hombres, mujeres, adultos, lo que fuera, muy angustiados, niños, llegaban a urgencias porque se enfermaron en la casa, se angustiaron, vieron el hospital muy lejos, es la angustia mientras llegan al hospital, pero una vez llegan al hospital, se acuestan en la camilla y el médico está pendiente de ellos, le colocan suero, el paciente, ese simbolismo de lo que está ocurriendo, de ver que todo el mundo está pendiente de él, de ver que le están haciendo un tratamiento por la vena, eso ya en muchas ocasiones, ese simbolismo, esa cantidad de símbolos que se presentan ahí en la sala de urgencias, que llegó el médico, que llegó la enfermera, que llegó otro médico más. Ese simbolismo ayuda a curar al paciente. Yo sí lo creo. Entonces, uno dice, pero no, ¿cómo así que esa enfermedad espiritual, cómo así que llegó un jaibanar, hizo un rezo y el paciente se curó? No lo creo. Pero el simbolismo es importante. Realmente siempre he creído en él. Es difícil a veces explicarlo, pero ese tipo de símbolos pues existen. Y sobre todo también existen esas enfermedades que podríamos llamar nosotros como espirituales o enfermedades mágicas, ¿cierto? Que no se dan, no se solucionan
con una pastilla si no se solucionan con una intervención espiritual. Bueno, la educación sociocultural, entonces la educación sociocultural lo que busca es que todos los actores se desenvuelvan en un ambiente de respeto a las diferencias culturales, garantizando así una interacción armónica entre la comunidad, la autoridad y los diferentes profesionales que hacen parte de la atención en salud. Esto con el fin de garantizar una atención en salud acorde a las necesidades de los grupos étnicos. Resumen, la adecuación cultural está orientada a alinear todos los procesos y a las personas en relación con la cultura, la tradición y el territorio. Las fases para una adecuada implementación de la adecuación sociocultural incluye cómo vamos a tener una adecuación sociocultural pues para hacer un trabajo bien hecho y con buen impacto allá en una comunidad wayú, en una comunidad de los Inga. ¿Qué debo hacer? Pues, ¿cómo voy a implementar una adecuación sociocultural? Lo primero que debo hacer es hacer una sensibilización al interior de mi equipo, ¿no? Eh, Mi equipo occidental debe ser sensible, todos deben tener competencias culturales presentes, válidas, ¿cierto? Y también en la sensibilización incluye pues mi contraparte, cómo identifico yo la contraparte, cómo me voy a comunicar con ellos, cómo voy a expresarles que yo lo que quiero es tener un trabajo intercultural con una adecuación sociocultural, ¿cierto? ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, lo primero, una sensibilización. Lo segundo, una organización y planificación. Yo pues digo, listo, ya voy a montar este servicio, voy a montar un servicio de un parto intercultural, voy a hacer una sala, aquí queda la sala para el mundo occidental, la paciente acostada, la luz, la incubadora del niño, todo. Y aquí voy a tener una sala para el parto tradicional, parto indígena, en el cual la paciente puede estar de pie, puede estar aquí sujetada de las dos cuerdas o de la sábana. Eh, yo lo organizo, lo planifico, lo monto así, digo, listo, la paciente tiene las dos opciones, ¿cierto? Y ejecuto pues la actividad, la pongo en marcha el nuevo sistema de partos interculturales. Eso no quiere decir que entonces ahora todos, y en mi municipio hay 3.000 indígenas y 7.000 paisas, y entonces tampoco puedo permitir que los 7.000 paisas, como yo adecué la sala y ella no queda sala de partos para acostado, entonces los 7.000 mestizos tendrán que acomodarse al parto indígena, no, tampoco es justo. Pero tampoco es justo que esos 3.000 indígenas de ese pueblo de 10.000 habitantes tengan que, como hasta ahora se hace, tener su parto mm, desde una perspectiva muy occidental. Y les toca a ellos porque no tienen de otra, no pueden decir nada. Entonces, yo lo puedo organizar y diferenciar para ejecutar. Otros aspectos claves en la adecuación sociocultural está la epidemiología intercultural. La epidemiología es el estudio que se realiza de la ocurrencia y tendencias de enfermedades en poblaciones diferentes. Este proceso no se basa únicamente en la identificación de enfermedades, sino que es un proceso participativo, donde las comunidades intervienen de manera activa, aportando a los procesos de investigación y a la recolección de información específica. Los sistemas de información, ahora estuve este fin de semana de puente en Chocó hablando un poquito del SISPI, Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural. Veíamos que hay que diseñar todo un sistema de información. El sistema general del país es el Civigila, un sistema desarrollado en
por el Ministerio y por el Instituto Nacional de Salud, que permite el reporte y el control de todas las enfermedades de importancia para el país, ¿cierto? Pero en el sistema CISPI, que va a ser un sistema propio intercultural, que sus bases van a ser completamente diferentes a las del mundo occidental, también necesita un sistema de información con enfoque étnico. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Los muertos y los nacidos vivos en las comunidades. Si nosotros le ponemos los certificados del DANE allá a la partera, al promotor, para que los diligencie y los monte en la web y todo, será una tarea casi imposible. Hay que diseñar unos sistemas básicos, pero efectivos, que permitan controlar, registrar, puede ser de manera escrita o de manera gráfica, con dibujos o marcando con X algunos desenlaces importantes, pero necesitamos que exista un sistema de información que permita recolectar lo que sucede en la atención con estos grupos. Bueno, eso era como los puntos importantes que yo tenía, mis estimados aprendices, para el día de hoy. Afortunadamente no veo como personas conectadas, pero bueno, decirles, esta es la cuarta sesión, la sesión que tiene como tema adecuación sociocultural, en, en la cual debemos reconocer que hay cosas que se pueden cambiar y cosas que pueden mejorar. Y las instituciones pueden las personas pueden adquirir competencias culturales y las instituciones hacer adecuaciones socioculturales para poder hacer una verdadera atención en salud con pertinencia ética. A eso estamos llamados, a eso nos llama este curso del SENA, a que reconozcamos las culturas del entorno, a que reconozcamos que las diferentes culturas tienen sistemas médicos tradicionales, a que aprendamos a dialogar con esos sistemas médicos tradicionales, a hacer un diálogo respetuoso y a hacer adecuaciones culturales, porque no va a ser lo mismo. Es que yo tengo 4 IPS aquí en la ciudad y me voy a ir a montar una IPS por allá en un pueblo donde solo hay indígenas. Tengo que hacer una adecuación sociocultural, no puede hacerlo lo mismo. Ahora en la ciudad también hemos visto la problemática con los migrantes. Atender la población migrante también tiene unas particularidades interesantes, no solo con grupos étnicos, pero con grupos étnicos pues es el tema principal de este curso, de hacer atención en salud con pertinencia. Bueno, no, muchísimas gracias pues por ver hasta el final esta sesión en línea. Espero que puedan participar y que participen pues con mucho interés y ánimo en las 2 evidencias de esta semana. La primera, el foro temático, respondiendo esas preguntas sencillas pero muy claras de por qué unas personas van al servicio de salud y otras no, por qué unas se adhieren y otras no. Y describir alguna experiencia en la cual existe un tipo de barrera cultural. Y la segunda evidencia, que es el ejercicio aplicativo, la construcción de un puente, incluir unas adecuaciones culturales, identificar de esas barreras culturales que pueden ser relacionadas con el lenguaje, con la vestimenta, con la participación, con la forma de actuar, con lo que sea, identificar cuáles son esas barreras culturales y plantear o programar mejor
una propuesta de trabajo que intervenga esas barreras culturales, pero respondiendo siempre eh, a la cultura, a la cosmovisión y a la práctica cultural de cada uno de los pueblos. Recuerden, estimados aprendices, que hasta el 6 de julio a las 12 de la noche tienen plazo para enviar y entregar las evidencias que hacen falta. Anímense si tienen evidencias pasadas pendientes, así sea la evidencia de la primera semana, me la pueden enviar todavía, de la segunda, de la tercera semana, que no se penaliza. Lo importante es que todas las evidencias queden enviadas antes del día 6 a las 12 de la noche, porque ya después ya no da pues para revisar esas evidencias. Entonces, bueno, muchas gracias pues, por la conexión y espero que terminen el curso enviando las evidencias que les hace falta para obtener la certificación. Hasta pronto. Hasta luego.